Hola, ¿cómo están? Bien, Doc, ¿usted? ¿Todo bien? Bueno, no, la verdad es que traigo poca batería y no hablo de la laptop. Entonces, yo creo que vamos a ir empezando para terminar temprano y a ver si nos da tiempo, aunque sea a ver la definición de la siguiente glomerulopatía. Entonces, ayer nos habíamos quedado en esta parte del diagnóstico. Recuerden que toda glomerulopatía, el diagnóstico final, pues nos la va a dar el reporte de la biopsia. ¿Sale? Esta es una serie de justamente estudios que nosotros solicitamos para tratar de identificar la causa, en este caso de una nefropatía membranosa, llámese primaria o secundaria, pero si ya sabemos o recordamos que la nefropatía membranosa en la mayoría de las veces es primaria, y dentro de la primaria, la proteína más afectada es justamente la PLA2R. Bueno, pues lo que les decía aquí es que pues de inicio lo ideal es solicitar una PLA2, sí, una prueba contra PLA2R, es decir, los anticuerpos para PLA2R, para si salen positivos, ayer les comentaba dos vertientes, ¿no? Cuando llegan a salir positivos estos anticuerpos, muchas veces, y depende de la escuela pues, de nefrólogos, generalmente los europeos cuando sale esto positivo, omiten la biopsia, pero por lo regular la biopsia siempre nos va a dar un pronóstico del daño que hay y realmente si se beneficia o no de un buen tratamiento o qué tanto le puede beneficiar para poder pues darle el tratamiento, ¿no? Entonces, hay dos vertientes, las que sale positivo y no biopsian, y los que sale positivo y aún así biopsian, ¿no? Sobre todo en la nefropatía primaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya con un PLA2R contra anticuerpos contra PLA2R positivos, pues seguramente estaremos hablando de qué nefropatía, Alfredo, clasificarla como que primaria o secundaria, si tengo esto ya positivo. Acuérdense, hay primaria y secundaria y aloinmune. Son las tres clasificaciones. Entonces, si esto sale positivo, ¿en cuál de las glomérulos, obviamente de la nefropatía membranosa, quedaría? Sam, así es, en la primaria. Entonces, evidentemente, no todos los que les decía ayer, no todos los hospitales cuentan con los recursos. Por eso es que tratamos de identificar justamente pues alguna causa principalmente secundaria, pues para agotar más que nada nuestros probables diagnósticos, ¿no? Y si todo esto pues sale negativo, entonces nos vamos a pedir el PLA2R. A veces que el paciente tiene el recurso económico y se las hace las pruebas por laboratorios externos, y hay veces que no. Entonces, en ese caso, pues bueno, sale positivo y pues nosotros ya valoraremos biopsiar o no. Pero por lo regular nosotros aquí en México sí biopsiamos. Obviamente, pues descartar todos las demás causas que representan alrededor del 20 al 30%, llámese enfermedades autoinmunes, que el lupus pues es el prototipo de enfermedad autoinmune, que nos puede dar una nefropatía membranosa, hepatitis B, sobre todo cuando llega a haber este daño o esta conjunción entre daño renal con un síndrome nefrótico y una combinación de hepatitis B, por lo regular igual es algo benigno, ¿no? El curso de la enfermedad, pero siempre hay que estarlos vigilando. Neoplasias, tumores, sobre todo de colon, riñón y pulmón, y algunos fármacos. Y pues ya prácticamente dentro de otras causas que nos hagan sospechar algo que no esté pues bien claro ahí en la nefropatía membranosa, y que a lo mejor ya tenemos deterioro de la función renal o tenemos sedimento activo, entonces pues pensar en otra cosa, ¿no? Les decía ayer,
justamente dependiendo de la clínica, que nos haga sospechar de algo más, como una trombosis, ¿no? Sobre todo renal, y evidentemente pues tengamos que descartarlo con estudios de imagen como un ultrasonido Doppler, un TAC, una resonancia magnética. Evidentemente hay que tener otros datos clínicos para sospechar de otra enfermedad, pues autoinmune, ¿no? Evidentemente, si hay esos datos clínicos, entonces pues pedir algo dirigido contra esa enfermedad, algo que nos haga sospechar vasculitis, por ejemplo, o incluso el mismo lupus, ¿sale? Y pedir otros anticuerpos, ¿no? Anticuerpos antimembrana basal glomerular, los ANCAS, los MPO, entre otros, ¿no? Y evidentemente todo paciente con más de 50 años y que tengamos un síndrome nefrótico y que de inicio pues sospechemos algo secundario, pues hacer un screening justamente de cáncer, ¿no? Puede ser de cáncer de próstata, de colon, de pulmón, que es lo más común, y en el caso de las mujeres, pues cáncer de mama, ¿no? Pero es menos común un cáncer de mama, que te dé un síndrome nefrótico, aunque pues ya a partir de esta edad, pues hay que hacer pues ese screening, ¿no? Esto nada más es para que lo conozcan de forma general. Cuando pedimos un antiplado CR, generalmente al inicio de la nefropatía membranosa puede o no estar presente, pero en el transcurso de la enfermedad pues va elevando sus niveles. Cuando se llega a detectar, justamente se da cierto tratamiento y entonces entra en un estado de meseta, es decir, los niveles se mantienen estables, y cuando hay remisión de la enfermedad o del daño, pues hay dos caminos, prácticamente uno que se negativice completamente de forma muy rápida, o el otro es que vaya bajando de forma lenta hasta entrar en una etapa de una remisión parcial, y posteriormente, si funciona el tratamiento, entonces entrar en una etapa de remisión completa para que pues nuestro plado CR prácticamente esté negativo, ¿no? Este es, digamos, un biomarcador de ver cómo está funcionando nuestro tratamiento. ¿Sale? Evidentemente, les digo, siempre hay que tener en cuenta si lo hay o no lo hay, y si sí, pues obviamente pedirlo, ¿no? Algunos predictores de mal pronóstico, pues siempre, evidentemente, el ser un adulto mayor, pues va a tener mal pronóstico, ¿no? Porque muchas veces la enfermedad se comporta de forma agresiva o está relacionada justamente a otras enfermedades como cáncer, ¿no? Y el cáncer a veces va a depender del estadio o de la progresión, y eso pues nos va a determinar justamente si es de buen o no pronóstico, ¿no? Predomina justamente en hombres que en mujeres. Hay asociación justamente a estos, pues genéticamente hablando, a los HLA, principalmente al B18, DR3 y otros, ¿sale? Hipertensión también es un factor de mal pronóstico, evidentemente una hipoalbuminemia severa, porque esto, si tenemos menos de 1,5, pues evidentemente nos predispone a eventos tromboembólicos mayores, ¿no? Incluso hasta tromboembolia pulmonar puede llegar a suceder. Entonces ya es un mal pronóstico con un paciente con albúmina de menos de 1,5, y la creatinina puede estar normal o no, pero muchas veces también, si no tenemos albúmina y si no tenemos músculo, pues a veces puede estar incluso normal o hasta bajo, ¿sale? Evidentemente, pues un síndrome nefrótico con proteinuria de más de 8 gramos sostenida por más de 6 meses también es un mal pronóstico. Hay cuantificación de ciertas inmunoglobulinas como la IgG, si es mayor a 250 es mal pronóstico, beta 2 microglobulina también es mal pronóstico por arriba de estos niveles, fracciones de complemento como C5b, 9 específicamente, arriba de estos niveles, 7 miligramos sobre miligramo, también es de mal pronóstico. Entonces, se dan cuenta, pues hay muchos factores que nos pueden predecir
si va a responder o va a responder de mala forma, ¿sale? Y esto pues nos indica que si están presentes algunos de estos, pues ya sabemos que el pronóstico es malo, ¿no? En relación a la biopsia, porque ya sabemos que muchas veces pues no tenemos estos marcadores, ¿no? Pero la biopsia es la que nos va a decir también es de mal pronóstico o no. Y uno de los hallazgos, justamente de las lesiones que nos pueden decir que es mal pronóstico, pues evidentemente es una esclerosis, ¿no? De los glomérulos. Por eso les decía, la mayoría de las lesiones de las lesiones, perdón, sobre todo en la enfermedad renal crónica, pues al final del día van a causar esclerosis, ¿no? Si nosotros biopsiamos ese riñón que ya está en un estadio 5, pues lo más común que encontremos pues va a ser esclerosis. Entonces, prácticamente es mal pronóstico, ¿no? Algunos glomérulos pueden estar ya con esa esclerosis, esa fibrosis y pues ya, ya no se va a beneficiar de un buen tratamiento. Em, la inflamación tubular intersticial también. Los túbulos, al final de cuentas, pues recuerden que son los que en su mayoría, pues, hacen la función renal, ¿no? De todo, sobre todo electrolitos, filtración y entre otras funciones. Pero si hay inflamación, sobre todo atrofia, pues todas esas funciones que tiene el túbulo, pues ya no se van a llevar a cabo. Entonces, la atrofia tubular y la inflamación intersticial también son de mal pronóstico. ¿Sale? En relación al tratamiento, igual, solamente lo voy a mencionar, pero recuerden, va enfocado de inicio, al menos, a el tratamiento del síndrome nefrótico, ¿no? Medidas de soporte y de sostén. Si llegamos a tener edema, bueno, pues tratar de depletarlo usando diuréticos, puede ser vía oral o IV, el manejo de la hipertensión, si es que está presente o no. Obviamente, si nuestro paciente tiene proteinuria de más de 1 gramo, pues evidentemente tratar de optimizar justamente con IECAS, ARA2, ¿no? Y mantenerlo en metas de control. Recuerden que entre más proteinuria, ¿no? Tengamos, sobre todo proteinuria masiva, ¿no? Más de 7 gramos, actualmente ya le bajaron, porque pues ya se evidenció que con proteinuria de más de 7 gramos, pues los fenómenos tromboembólicos aparecen mayormente. Entonces, aquí, si evidentemente tenemos proteinuria masiva, más de 7 gramos y una albúmina menos de 2, pues obviamente los eventos tromboembólicos pues van a aparecer más, ¿no? Sobre todo en los primeros 2 años. La dislipidemia, que también es parte del síndrome nefrótico, pues darle manejo con estatinas, con una L de L menos de 100, pues tratar igual de llevarlo a metas de control. Y obviamente, pues el tratamiento complementario con dieta baja en sodio, el consumo de proteínas de alrededor de 0,8 gramos por kilogramo día, ¿no? Eso es en general para el tratamiento de sostén del síndrome nefrótico inicialmente, ¿sale? Pero cuando pues ya tenemos un diagnóstico etiológico, evidentemente hay que darle tratamiento en caso de que sea secundaria a lo que está causando eso, ¿no? Una infección por virus de la hepatitis B, bueno, pues hay que tratar la infección por virus de la hepatitis B más el tratamiento de soporte, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no es una secundaria y, por ejemplo, puede ser una primaria? Entonces, aquí justamente el tratamiento va dirigido para evitar el daño, una terapia un poco más agresiva. Y dependiendo de esto, vamos a dar tratamiento, es decir, nuestra nefropatía membranosa y el riesgo de progresión a daño renal se clasifica prácticamente en 4 rubros, ¿no? Bajo riesgo, riesgo moderado, alto riesgo y muy alto riesgo. Y tiene que ver con valores bioquímicos en relación a la proteinuria, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes de bajo riesgo, tenemos una tasa de filtrado glomerular normal, una proteinuria menos de 3,5 gramos, con una albúmina prácticamente normal. Aquí muchas veces nos dice, bueno, pues hay que esperar, observar, vigilar y algunas veces puede remitir por sí solo, ¿no? Eso es de bajo riesgo. De riesgo moderado tiene que ver con la proteinuria más de 4 gramos, y que no haya reducido
al menos con las medidas de soporte del síndrome nefrótico, que no haya reducido la proteinuria en más del 50%. Es decir, si tiene 4 gramos, ¿no? Ya sabemos que el 50% de 4 gramos son 2. Entonces, si tiene 3,5 después de 6 meses, ya prácticamente se clasifica en un riesgo moderado, ¿sale? Evidentemente, cuando se miden los niveles de o anticuerpos de contra PLA2R, pues estos niveles tienen que ser de menos de 50 justamente para que se quede aquí en riesgo moderado, ¿no? Aquí hay dos vertientes también. Podemos esperar, podemos ver, continuar las medidas de soporte o incluso hay quienes son un poquito más agresivos, que es lo que yo considero también, darle rituximab o inhibidores de la calcinurina, porque a veces solo el ver puede tener otras complicaciones y a lo mejor no responder y el daño pues sigue progresando. Entonces, lo ideal es que una vez que entra un riesgo moderado, desde mi opinión personal, es darle con todo prácticamente, ¿no? Los factores de alto riesgo, evidentemente que ya haya un deterioro de la función renal menos de 60 mililitros minuto, una proteinuria masiva de más de 8 gramos por más de 6 meses y unos niveles de anticuerpos contra PLA2R más de 150. Aquí sí ya no hay que esperar, o sea, ya no hay que ver. Se puede dar rituximab, ciclofosfamida o inhibidores de la calcinurina más rituximab. Y los de muy, muy alto riesgo son prácticamente que no remita el síndrome nefrótico y que haya deterioro de la función renal, ¿sale? Y aquí se sugiere pues que demos ciclofosfamida, solamente es para su conocimiento en general. Si acaso pudiera yo llegar a preguntarles en el examen un paciente con un síndrome nefrótico que empezó desde hace 6 meses y que la proteinuria persistió a pesar del tratamiento de sostén, ¿no? ¿Cómo clasificaría esa nefropatía membranosa? ¿De riesgo leve, de riesgo moderado, de riesgo alto o de muy alto riesgo? ¿Alguien que quiera contestar esa pregunta? ¿Cómo se clasificaría? Es un paciente, 22 años, vamos a ponerle 8 meses, con proteinuria de más de 9 gramos, ya lleva 8 meses con eso, tiene una tasa de filtrado de 45 mililitros. Y en su hospital pues no hay PLA2R. ¿Cómo clasificarían ese paciente? ¿Alfredo? Sería de alto riesgo, doctor. Exacto. Ya con eso, ya con la pura proteinuria y el deterioro de la función renal, ya sabemos que es de alto riesgo, ¿no? Entonces, más o menos pudiera yo preguntarles algo así en el examen, ¿no? Entonces, ya van varias que si me pusieron atención, entonces seguramente las van a tener bien en su examen. ¿Va? Entonces, en relación a la terapia real, ya con inmunosupresores, no hay beneficio realmente el solo usar esteroides por sí solos, ¿sale? Hay muchos estudios que el dar prednisona o metilprednisolona por sí sola, pues no hay evidencia de que sea beneficioso. Al contrario, el daño puede progresar y tampoco puede contener, digamos, este daño. Entonces, idealmente hay diferentes esquemas que se utilizan o que utilizamos, sobre todo en la evidencia, en relación al beneficio, ¿no? Hay un esquema que se llama Ponticelli, que es una combinación de corticosteroides con clorambucil durante 6 meses. Otro que es un Ponticelli modificado, que es corticosteroides con ciclofosfamida durante 6 meses y el esquema holandés, ¿no? Que es ciclofosfamida por un año y prednisona por 6 meses. La verdad es que aquí muchas veces ninguna asociación se pone de acuerdo porque incluso algunas guías sugieren ciertos esquemas diferentes a estos, ¿no? Entonces, para eso, este es el esquema, ¿no? El de Ponticelli. Pero solamente lo voy a mencionar, no voy a meter tanto en el tratamiento, en donde les digo, muchos grupos, muchas asociaciones internacionales no se han puesto de acuerdo realmente cuál es el más benéfico, en este caso para la nefropatía membranosa. Hay diferentes estudios en donde han evidenciado que el Ponticelli modificado pues tiene una buena eficacia
y evidentemente tiene menor toxicidad para el paciente. Muchas veces creemos que los esteroides son nobles, pero la verdad es que no. Si nos ponemos a ver todos los efectos adversos que tienen el hecho de indicar o consumir esteroides, pues son bastantes, ¿no? Entonces, aparte de la ciclofosfamida, también son efectos acumulativos y eso también nos puede dar otros efectos adversos, pero al menos esto en relación o en comparación, mejor dicho, a los otros dos, pues han demostrado que tiene buena eficacia y menor toxicidad. Esto es por lo regular lo que nosotros utilizamos en una nefropatía membranosa, pero no nos limitamos a esto. Generalmente cuando no hay respuesta o cuando hay algo que haya resistencia, ¿no? Al tratamiento, que no responda bien o que solamente tengamos una remisión parcial y ya llevamos 6 meses de tratamiento y no jala, pues muchas veces optamos por otras alternativas como el uso de la ciclosporina o tacrolimus. ¿Sale? No me voy a meter tanto en esto, estos son estudios estadísticos, les digo, cada organización hace sus propios estudios para ver cuál es el mejor tratamiento, cuál es el mejor esquema, el que menor riesgo de toxicidad tiene y evidentemente el que mayor eficacia tiene. Entonces hay muchos estudios, hay uno que se llama el Genritux, que utiliza rituximab, hay otros que es el Mentor, que utiliza prácticamente igual rituximab, pero son diferentes poblaciones, es prácticamente en todo lo que es Norteamérica. Hay otro que es el Starnen, ¿no? Que es una combinación prácticamente de metilprednisolona y ciclofosfamida versus tacrolimus con rituximab. Entonces, les digo, cada uno hace diferentes estudios para ver cuál es el mejor, ¿no? Evidentemente, si esto no llegara a funcionar, podemos agregar otras alternativas como micofenolato o incluso hormona adrenocorticotropina. Pero hay algunos estudios que nos dicen, pues la verdad es que el uso de micofenolato pues no es benéfico, prácticamente tiene mayores efectos adversos y pues muchas veces la verdad es que no los utilizan, ¿no? El uso de adrenocorticotropina, hay pocos estudios con muy poquitos pacientes que han demostrado ser benéficos, pero realmente no, por el hecho de que haya un número muy, muy pequeño, muy reducido de beneficio, pues el impacto no es real, ¿sale? Muchas veces el impacto que tiene que ser un número mayor incluso a veces de 200 pacientes para decir si es beneficioso, si lo recomendamos y entonces pues agregarlo a las guías de tratamiento. Pero como el grupo es reducido, pues la verdad es que todavía queda en duda si es benéfico o no. ¿Sale? Y esto es en relación al tratamiento, digo, dependiendo de lo que tengamos, ¿no? Es el tratamiento de inducción, ¿sale? A remisión de la enfermedad y el tratamiento de mantenimiento, es decir, apagar prácticamente la enfermedad inicialmente y después mantenerla apagada, ¿sale? Entonces, pero esto igual solamente es para conocimiento en general, no me voy a meter tanto aquí, digo, esto prácticamente en el pregrado, pues realmente a mí no me interesa que lo sepan, solamente que sepan que hay varias alternativas de tratamiento. ¿Sale? Remisión completa, pues recordar los conceptos, ¿no? Que es un índice de proteinuria, creatinuria de menos de 0,3 gramos sobre gramos, al menos confirmada 2 veces durante una semana de diferencia y evidentemente que la albúmina y la creatinina estén normales, ¿no? Es decir, 300 miligramos, debutó mi paciente con más de 3,5 gramos de proteínas, le dimos tratamiento después de 3 meses y a los 6 meses prácticamente remitió, ¿no? Con valores normales. La remisión parcial es igual al menos que tenga menos de 3,5 gramos, que se haya confirmado 2 veces al menos durante una semana de diferencia y que la albúmina y la creatinina pues vayan a la mejoría o que ya incluso estén normales, ¿sale? La resistente, la nefropatía membranosa resistente, pues obviamente que está definida como un síndrome nefrótico posterior al tratamiento inmunosupresor adecuado. Pues prácticamente que no responde, ¿sale? La recaída, bueno.
después justamente de que haya remitido completamente mi paciente o con una remisión parcial y que de momento pum, nos caiga otra vez la proteinuria, ¿no? Que tengamos más de 3,5, ¿no? Iba la mejoría, iba bajando y de repente a los 2, 3 meses vuelve a tener nuestro paciente más de 3,5 gramos, ¿no? Solamente son conceptos que tengan en cuenta, ¿sale? Y esto es justamente para el seguimiento de la enfermedad, ¿no? El tratamiento inicial, que puede ser con estos medicamentos, para, pues, apagar el fuego, ¿no? Que es, así se llama el tratamiento de inducción a la remisión para apagar el fuego y evidentemente después, durante el seguimiento, pues se cambia a la terapia de mantenimiento para seguir justamente con ese fuego apagado, ¿no? Entonces, no voy a meter tanto aquí, ni tampoco en el rubro de trasplante, porque ese es otro cantar, ¿sale? Entonces, es igual de trasplante, también la nefropatía membranosa se llega a presentar en pacientes post-trasplantados y muchas veces llegan a perder el injerto por una glomerulopatía, ¿no? Sobre todo porque hacen resistencia. Generalmente los pacientes trasplantados consumen inmunosupresores y muchas veces son similares a los que se utilizan al tratamiento de las nefropatías, pero imagínense, si ya de por sí un paciente consume inmunosupresores, ¿no? Y de repente le cae alguna glomerulopatía al injerto, pues quiere decir que entonces los inmunosupresores, a pesar de que esté consumiendo eso, pues no responde, o sea, sería algo pues contradictorio porque quiere decir que entonces esa enfermedad puede ser resistente o puede ser incluso que no responda a tratamiento. Entonces aquí se utilizan otras alternativas eh, y muchas veces llegan a perder el injerto cuando no responden, ¿sale? Los mensajes para llevar a casa, pues básicamente siempre ante cualquier síndrome nefrótico, el control de la proteinuria, es decir, disminuir los niveles de proteinuria, pues aseguran justamente la supervivencia renal a largo plazo, ¿sale? Y evidentemente, pues hay un deterioro mucho más lento para la progresión de la enfermedad renal. Siempre la proteinuria pues no es buena, evidentemente, y sostenida a largo plazo pues mucho menos, se vuelve tóxica para los túbulos, ¿sale? En todos los pacientes con síndrome nefrótico de inicio, pues tenemos que brindar una terapia conservadora, evidentemente pues trata de modificar el estilo de vida, el consumo de sal, el ejercicio, el consumo el control de la presión arterial, ¿no? Colesterol, etcétera, ¿no? Pero si esto pues no funciona y pudiéramos tener alguna otra alteración, pues hay que pensar en combinaciones eh, pues ya con esteroides y algunos otros medicamentos como los inhibidores de la calcianeurina para pues tratar de reducir esa proteinuria en pacientes sobre todo que tengan o que estén clasificados de alto riesgo, ¿no? En proteinuria masiva prácticamente. En el caso del uso del rituximab o incluso también el uso de adrenocorticotropina, pudieran ser efectivos, pero como les digo, en el caso de rituximab, pues ya hay estudios que sí funcionan prácticamente. Entonces ya está indicado el rituximab, pero en el uso de la adrenocorticotropina, pues realmente todavía faltan muchos datos. Hay estudios muy pobres en números, entonces como que todavía no hay quien se atreva a decir sí, hay que usarlo porque es benéfico, ¿sale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda con nefropatía membranosa? No, doc. Ok. ¿Cómo ven si le dejamos hasta aquí? Tengo algunas valoraciones todavía. Y mañana vemos glomerulonefritis membrano proliferativa. Ese igual es un rubro un poco amplio, eh, pero nos vamos a enfocar en lo de siempre. Definición, fisiopato,
algunos conceptos de, sobre todo, las características de daño histológico. Entonces, le dejamos hasta aquí y mañana vemos esa parte. ¿Va? ¿Les parece o no? Chido. Sí, Doc. Va, entonces estudien. Mañana les pregunto.